Nunca pensé que algo tan común como cambiarme de ropa pudiera poner mi mundo patas arriba. Pero eso fue exactamente lo que pasó ese día. El cuartel estaba en silencio, esa quietud que se instala tras un largo día de ejercicios y rutinas. El aire estaba cargado con un ligero olor a sudor, detergente y el inconfundible olor metálico del equipo del ejército. Estaba solo en la habitación, o al menos eso creía. Mi día había sido agotador, horas de entrenamiento físico extenuante e interminables instrucciones de los oficiales al mando. En cuanto entré, sentí que la tensión de mis hombros comenzaba a disminuir. Este era mi espacio seguro, un pequeño rincón de consuelo en medio del caos de la vida militar. Me quité el uniforme lentamente, saboreando el breve instante de paz. La tela se pegaba a mi piel, húmeda por el sudor del día, y el aire fresco me golpeó el pecho como un alivio bienvenido. Tiré la camisa sobre la pequeña pila de ropa sucia en la esquina y saqué una limpia de mi bolsa de lona. Fue entonces cuando sucedió. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso, y el repentino movimiento me sacó de mis pensamientos. Me quedé paralizada, con la mano a medio alcance, el torso desnudo expuesto bajo la tenue luz de la habitación. De pie en la puerta estaba él, un soldado del ejército al que solo había visto de pasada, alto y sereno, con una confianza que siempre parecía inquebrantable. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Sus ojos se abrieron ligeramente, contemplando la vista. No se suponía que estuviera allí, no en ese momento. El silencio entre nosotros era ensordecedor, roto solo por el tenue zumbido de la luz fluorescente. No sabía que había alguien aquí, balbuceó, su voz rompiendo la tensión pero sin disiparla por completo. Me apresuré a sacar la camisa de mi bolso, con las mejillas ardiendo mientras intentaba cubrirme. La próxima vez intenta tocar, dije, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Sí, sí, debería haberlo hecho, murmuró, su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario antes de darse la vuelta para irse. Pero no lo hizo, no de inmediato. En cambio, dudó, con una mano en el marco de la puerta y la otra torpemente metida en el bolsillo. Su presencia llenó la pequeña habitación y pude sentir la tensión aumentando entre nosotros. No pude evitar notar un destello en sus ojos, incertidumbre, o era algo más. Tragué saliva con dificultad, sin saber qué decir o hacer. ¿Era solo un error involuntario, o había algo más en su vacilación? Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí vulnerable. No solo por estar allí sin camisa, sino porque algo en ese momento se sentía diferente. Lo siento, repitió, retrocediendo finalmente y cerrando la puerta. Y así, se fue, dejándome allí de pie, con los pensamientos acelerados y el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Qué acaba de pasar? La puerta se cerró con un clic, pero el momento quedó en el aire como una frase inconclusa. Me quedé allí, agarrando la camisa en la mano, intentando comprender lo que acababa de pasar. Mi pulso seguía acelerado, mi piel hormigueaba con los restos de adrenalina. No era solo la sorpresa de que alguien me sorprendiera, era la forma en que me miraba. Tiré la camisa sobre la cama y me hundí junto a ella, sintiendo las piernas repentinamente pesadas. Mis pensamientos se agitaban, repitiendo la escena una y otra vez. Su expresión estaba grabada en mi mente, el destello de sorpresa, la leve apertura de sus ojos y ese momento de vacilación antes de que finalmente se fuera. ¿Era solo vergüenza? Seguramente estaba tan sorprendido como yo. ¿O había algo más? Me froté la cara con las manos, intentando ahuyentar la incómoda mezcla de emociones que bullía en mi interior. El cuartel no era precisamente un lugar donde la privacidad fuera sagrada, pero esto se sentía diferente. La vulnerabilidad que sentía no se debía solo a que me hubieran pillado desnudándome, era la forma en que su presencia llenaba la habitación, la intensidad de su mirada que me dificultaba la respiración. Intenté ignorarlo. No era nada, un error, un momento incómodo que ambos olvidaríamos por la mañana. Pero por mucho que intentara convencerme, el nudo en el estómago se negaba a soltarse. Más tarde esa noche, lo volví a ver. Estaba en el comedor, rodeado del parloteo y el tintineo de bandejas y cubiertos. Estaba sentado con un grupo de soldados, riéndose de algo que alguien decía. Parecía tan tranquilo, tan normal, que empecé a dudar de todo. Quizás lo imaginé. Quizás la tensión que sentía en esa habitación era solo producto de mi imaginación, pero entonces sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del pasillo abarrotado, y por una fracción de segundo, el ruido a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Su risa murió en sus labios, reemplazada por algo más apagado. No sonrió, ni apartó la mirada de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. Fue un instante breve, apenas un destello,
pero suficiente para reavivar la incertidumbre que me rondaba la cabeza. ¿Lo sentiría él también, esa extraña carga en el aire, o estaría leyendo demasiado entre líneas? Primero aparté la mirada, concentrándome en mi bandeja mientras reprimía los pensamientos, intentando enterrarlos bajo capas de lógica y razón. Pero incluso mientras me obligaba a comer, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Fuera lo que fuese, aún no había terminado. Al día siguiente, intenté olvidarlo, dejar que el momento se desvaneciera en el ruido de fondo de la vida cotidiana en el cuartel. Al fin y al cabo, ¿qué fue realmente? ¿Una interacción fugaz e incómoda? No valía la pena analizarlo, o eso me decía. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más persistía. Su rostro, su vacilación, la forma en que sus ojos se habían quedado allí, todo se repetía en mi mente. Incluso el ligero olor a detergente en mi uniforme me recordaba ese momento, devolviéndome a la tensión que había invadido la habitación. Estuve distraído durante el entrenamiento, y mi concentración se desvanecía mientras los instructores ladraban órdenes. Mi escuadrón también lo notó, lanzándome miradas de desconcierto cuando me equivocaba en ejercicios que normalmente podría realizar dormido. «Hola, ¿estás bien?», preguntó uno de ellos durante un descanso para tomar agua, con la voz cargada de preocupación. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo que no dormí bien. Pero la verdad era que no estaba bien. No del todo. No podía quitarme la sensación de que algo había cambiado, de que se había cruzado una línea invisible, y no podía dejar de preguntarme qué significaba. Esa noche, al regresar al cuartel, me di cuenta de que aminoraba el paso al acercarme a la puerta. El corazón me dio un vuelco al pensar en volver a encontrármelo, aunque no estaba segura de si lo deseaba o si lo temía. Al entrar, la habitación estaba vacía. Una pequeña oleada de alivio me invadió, pero pronto fue reemplazada por una decepción que no entendía del todo. Negué con la cabeza, intentando apartar esos pensamientos mientras me ocupaba en desempacar mi equipo y prepararme para el día siguiente, pero entonces, justo cuando estaba a punto de instalarme, llamaron a la puerta. Me sobresalté. No era común que alguien llamara. Antes de que pudiera responder, la puerta se entreabrió, y allí estaba él. «Hola», dijo con voz despreocupada, pero con un tono que no pude identificar. Se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, agarrándose al borde con una mano como si se estuviera preparando. «Oye», respondí con la garganta seca. Hubo una breve pausa, de esas que se extienden lo suficiente para hacerte sentir incómodo. «Solo quería disculparme de nuevo», dijo, mirándome fijamente y luego apartando la mirada. «Por lo de ayer. No era mi intención, ¿sabes?» «Está bien», dije rápidamente, intentando parecer indiferente. Pero mi voz salió más suave de lo que pretendía. «De verdad, no te preocupes», él asintió, pero no se fue. En cambio, entró y cerró la puerta con cuidado. La habitación se sentía más pequeña con él dentro, el aire se espesaba con esa misma tensión tácita. «Es que...», empezó, pero se detuvo, frotándose la nuca. «No sé qué me pasa últimamente. He estado distraído y supongo que no estaba prestando atención». Sus palabras eran bastante casuales, pero había algo en su tono, algo bajo la superficie, que insinuaba algo más. «No eres el único», admití. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se clavaron en los míos, como si intentara descifrar lo que quería decir. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era denso y cargado. Sentí que se me aceleraba el pulso, la misma energía nerviosa que me recorría el día anterior. No era solo una disculpa. Había algo tácito flotando entre nosotros, algo que ambos temíamos demasiado como para nombrar. «Debería dejarte descansar un poco», dijo finalmente, con la voz más baja ahora. «Sí», respondí, aunque mi voz era apenas audible. Pero no se fue enseguida. Dudó de nuevo, con la mano en la puerta, su mirada fija en mí un instante más. Y entonces, sin decir nada más, salió, cerrando la puerta suavemente tras él. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mis pensamientos eran un torbellino, mi corazón aún latía con fuerza en mi pecho. Fuera lo que fuese, no había terminado. Todavía no. Los siguientes días transcurrieron como una extraña confusión. Me entregué por completo al entrenamiento, esperando que el ritmo incesante me ayudara a despejar la mente. Pero por mucho que me esforzara, no podía evitar los pensamientos persistentes sobre él. Cada vez que lo veía, ya fuera en el comedor o durante los entrenamientos, sentía una opresión en el pecho. Siempre estaba rodeado de gente, con expresión serena y risa fácil. Para cualquier otra persona, parecía estar perfectamente bien.
Pero para mí, sentía que había algo oculto, algo bajo la superficie, algo que solo nosotros conocíamos. Una noche, después de cenar, mientras leía en mi litera, llamaron a la puerta. Esta vez no me sobresalté. De alguna manera, supe que era él incluso antes de levantarme y cruzar la habitación para abrir. Estaba allí, con una postura más relajada esta vez, aunque sus ojos reflejaban esa misma tensión que había llegado a reconocer. Hola, dijo con voz firme, pero más baja de lo habitual. ¿Tienes un minuto? Claro, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Entró con cautela, como tanteando el terreno, y se recostó contra el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Por un momento, no dijo nada, solo se pasó una mano por el pelo y miró al suelo. Quería preguntarte si te gustaría quedarte un rato, dijo finalmente, con un tono desenfadado pero con un toque de vacilación. Ya sabes, salir de aquí un rato, parpadeé, sorprendido. ¿Quedamos? Sí, dijo rápidamente, mirándome. Hay un lugar justo afuera de la base. Tranquilo, con linda vista. Pensé que sería un buen cambio de aires, dudé. Esto no era del todo normal. Los soldados no se invitaban así como hacía salidas privadas, y menos en estas circunstancias. Pero había algo en su expresión, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, que me impedía decir que no. De acuerdo, dije, asintiendo. Déjame coger mi chaqueta. Caminamos en silencio la mayor parte del camino, solo se oía un leve crujido de grava bajo nuestras botas. El aire era fresco, el cielo de un intenso índigo mientras se desvanecía la última luz del día. Al llegar al lugar, un pequeño claro con vistas a un tramo de bosque, se detuvo y señaló un tronco caído. Pensé que esto sería mejor que mirar las paredes del cuartel toda la noche. Me senté, con la corteza áspera apretada contra mis palmas al inclinarme hacia atrás. Él permaneció de pie un momento, como si dudara si acompañarme. Finalmente, él también se sentó, dejando una distancia prudencial entre nosotros. El silencio se prolongó, no incómodo, pero sí cargado de algo no dicho. Lo miré de reojo, notando cómo tensaba la mandíbula y cómo sus manos se movían ligeramente en su regazo. ¿Estás bien?, pregunté rompiendo el silencio. Soltó una breve carcajada, más autocrítica que divertida. ¿Alguna vez has sentido que intentas mantenerlo todo bajo control, pero se te escapa de las manos? No respondí de inmediato, sin saber a dónde quería llegar. Sí, dije finalmente. Creo que todos nos sentimos así a veces, asintió, con la mirada fija en el horizonte. Es solo, este lugar, las expectativas. A veces siento que no hay espacio para simplemente estar. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y me di cuenta de que no se refería solo al ejército. Había algo más, algo personal, algo que no estaba listo para decir en voz alta. A veces solo necesitas un momento, dije suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro, para resolver las cosas. Entonces se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos. El aire entre nosotros se sentía cargado, la tensión tácita de los últimos días afloraba a la superficie. Sí, dijo finalmente en voz baja. A veces lo haces. Por un momento, pensé que iba a decir algo más. Entreabrió los labios, su mirada se posó en la mía, pero luego apartó la mirada, el momento se desvaneció como un susurro en el viento. El silencio se extendió entre nosotros, denso pero no incómodo. Parecía como si ambos esperáramos que el otro dijera algo, que reconociera la tensión que se había ido acumulando. Exhaló suavemente, frotándose la nuca. Sabes, no quise pillarte desprevenido el otro día, dijo, rompiendo el silencio con su voz. Entrando así. Debería haber tenido más cuidado, negué con la cabeza, sin saber cómo responder. No pasa nada, de verdad. No es que supieras que estaba ahí. Punto. Ese es el problema, murmuró, bajando la mirada al suelo. No estaba pensando con claridad. Estaba distraído, fruncí el ceño, con curiosidad y aprensión. ¿Distraído? Dudó, sus manos volvieron a temblar, como si no supieran dónde apoyarlas. Sí. Solo, lárgate. Era vago, pero algo en su tono me decía que había algo más. No me miraba mientras hablaba, con la mirada fija en el horizonte, como si fuera más fácil decir las palabras si no me miraba a los ojos. Es que aquí las cosas se complican, ¿sabes? Se supone que debes actuar de cierta manera, seguir todas las reglas, encajar en el molde. ¿Pero qué pasa si no? Entonces se giró hacia mí, buscando la comprensión con la mirada. Lo entiendo, dije en voz baja, y lo decía en serio. El ejército se basaba en la estructura, la disciplina y la conformidad.
Pero cada uno tenía sus propias dificultades, sus propias grietas en la armadura que presentaba al mundo. Él asintió, y las comisuras de sus labios se curvaron en una breve sonrisa, casi melancólica. Sí, ya me lo imaginaba. Por un instante, ninguno de los dos habló, el silencio nos envolvió como una manta. El aire nocturno era fresco, con un ligero aroma a pino y tierra húmeda. Y entonces, casi imperceptiblemente, se acercó. Lo noté de inmediato, como la distancia entre nosotros parecía reducirse, la tenue calidez de su cuerpo irradiando hacia el mío. Mi corazón se aceleró y lo miré, sin saber qué decir o hacer. No me miró, con la mirada fija al frente, pero su postura había cambiado. Sus hombros estaban menos tensos, sus manos aún a los costados. Es difícil, dijo en voz baja, casi un susurro. Estar aquí. Ser uno mismo. La vulnerabilidad de sus palabras me impactó como una ola. No sabía qué decir, así que no dije nada. En cambio, dejé que el silencio hablara por mí, que cargara con el peso de lo que ambos sentíamos pero no decíamos, y entonces se giró hacia mí, su mirada firme ahora, encontrándose con la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Por un instante, pensé que diría algo, que por fin rompería la barrera tácita entre nosotros. Pero no lo hizo. En cambio, su mano se movió ligeramente, lo justo para que nuestros dedos se rozaran. Fue un roce sutil, fugaz y vacilante, pero me provocó una descarga eléctrica. Me quedé paralizada, con el pulso retumbando en mis oídos. No se apartó. Yo tampoco, por un largo instante, todo pareció detenerse. El mundo que nos rodeaba, el aire fresco de la noche, el tenue susurro de las hojas a lo lejos, se desvanecieron en el fondo. Solo podía concentrarme en el ligero roce de sus dedos contra los míos. No era mucho, pero lo sentía como si lo fuera todo. Exhaló suavemente, su aliento era visible en el aire fresco de la noche. Podía sentir la tensión que irradiaba, verla en la rigidez de sus hombros y la mandíbula apretada, como si dudara entre retroceder o avanzar. No quise que esto pasara, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del suave murmullo del bosque. Es solo que, he estado sintiendo cosas que no sé cómo manejar. Me giré para mirarlo, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, vi en ellos una vulnerabilidad que no había notado antes. Lo entiendo, dije con voz suave, aunque tenía la garganta apretada. No eres la única. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. En cambio, se inclinó un poco más cerca, y la distancia entre nosotros desapareció poco a poco, vacilante. No me moví. No podía. La tensión entre nosotros era casi insoportable, densa y eléctrica, crepitando en el aire como un cable de alta tensión. Mi mente se llenaba de preguntas, dudas y miedos, pero mi cuerpo se negaba a separarse, y entonces sucedió. Su mano se deslizó completamente sobre la mía, su tacto cálido y firme a pesar del temblor que sentía en sus dedos. Me quedé sin aliento, y por un momento dudé si debía apartarme o apoyarme en él. Pero él tomó la decisión por mí. He estado pensando en esto, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro, en ti, desde aquel día en el cuartel. Sus palabras me dieron una sacudida, a partes iguales de miedo y emoción. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para soportar el peso de la pregunta. Soltó una risa suave, casi amarga, y negó con la cabeza. No lo sé. Solo sé que no quiero seguir fingiendo que no pasa nada. Lo miré fijamente, dándole vueltas a las implicaciones de lo que decía. No se trataba solo de atracción. Se trataba de adentrarse en territorio desconocido, de cruzar una línea de la que nunca podríamos volver. Pero en ese momento, con su mano sobre la mía y sus ojos fijos en los míos, nada de eso parecía importar. Yo tampoco, dije finalmente, y las palabras salieron atropelladamente sin que pudiera contenerlas. Su expresión se suavizó, la tensión en su mandíbula se alivió. Una leve sensación de alivio se reflejó en su rostro. Me apretó la mano suavemente, como para anclarse en el momento. Por un segundo, pensé que era el fin, que habíamos llegado al borde del precipicio y que nos detendríamos allí, tambaleándonos al borde. Pero entonces se inclinó, con movimientos lentos y deliberados, dándome todas las oportunidades para alejarme. No lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, al principio fue vacilante, como una pregunta que ninguno de los dos sabía cómo responder. Pero a medida que pasaban los segundos, el labio se adhería más profundamente, y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por completo.
Era todo lo que no me había dado cuenta de que había estado esperando, eléctrico, absorbente, aterrador en su intensidad. Cuando finalmente nos separamos, respiramos entrecortadamente y nos quedamos a centímetros de nuestros rostros. Me miró con una mezcla de incertidumbre y algo más, algo que solo podría describir como esperanza. Esto lo cambia todo, dije suavemente, con voz temblorosa pero firme. Él asintió, con expresión seria. Sí, lo es. Pero entonces oyó el crujido de las sábanas, y un instante después, Noah estaba sentado en el borde de su cama. No, dijo Noah en voz baja, con la mirada fija. Creo que nos hará más fuertes. Isen lo miró fijamente, con el pecho oprimido por emociones que no podía identificar. Quería creerle, confiar en que podrían superar esta situación imposible. Y cuando Noah extendió la mano, rozando la de Isen, sintió una pequeña chispa de esperanza. Pase lo que pase, dijo Noé con voz firme, lo resolveremos. Juntos, Isen asintió, con el corazón latiendo con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que, por muy complicadas que se pusieran las cosas, no quería afrontarlas sino a. Y tal vez, solo tal vez, eso bastaba.